Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 16 de abril del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Esta semana vamos a hablar de 3 temas. El primero es el escándalo de Viales que se dio a conocer durante esta semana y que llevó a su renuncia de múltiples puestos temporal. Vamos a hablar del avance en empleo público. Y vamos a hablar de la lucha por la competencia por la presidencia de la Asamblea Legislativa. Ya esta semana el PLN oficializó a su candidata, Silvia Hernández. Entonces, bueno, vamos a comentar esto un poco, pero empecemos con Viales. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta y acontece que hace unos días Diario Extra publicó que había un diputado que había visitado la casa de la pareja sentimental de una persona que había sido detenida durante un operativo para desmantelar una organización narco que operaba en corredores de Punta Arenas. Inicialmente no se dio a conocer quién era el diputado, aunque la nota periodística decía que habían llamado a preguntarle al diputado Gustavo Viales sobre su parecer, porque al parecer había sido un diputado de Liberación, y bueno, él era el secretario general de Liberación, entonces, ¿qué opinaba sobre el tema? Ya uno iba, ¿verdad? Uno suma, 1 más 1 y ya se va dando cuenta. Adicionalmente, en medio de ese operativo, se había detenido al presidente del Consejo Municipal de Corredores, el cual actualmente llegó al puesto en esta ocasión con Liberación Nacional, y además el papá de Viales es el alcalde de la municipalidad de Corredores. Entonces, digamos que todos los caminos apuntaban a Gustavo Viales como la persona sospechosa, pero no había ninguna confirmación de parte del medio ni de parte de la fiscalía de que hubiera algún diputado involucrado en el tema específicamente. Y de hecho el condominio no dio la información cuando los periodistas fueron a buscarla ya, diciendo que los registros son confidenciales, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, Pedro Muñoz salió el domingo en la noche a decir que iba a solicitar la renuncia del diputado de su puesto en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y todo el mundo pensó, Pedro tiene algo. Uh-huh. Ya lo confirmó de alguna forma. Qué dicha, vamos a ver a Pedro mañana en el plenario por otro evento anómalo. Y va a regresar para desvelar información importantísima contra otro diputado y secretario general de Liberación. Pues no, llegó a dar el papel. Pues no, Pedro se montó sobre la sospecha del Diario Extra sin haber confirmado. Pidió la renuncia y fue por lana y salió trasquilado, es el dicho. Sí, porque cuando le pidió la renuncia en plenario a Gustavo Viales le respondió... Le recordó su pasado con Juan Carlos Bolaños y sus múltiples llamadas que se habían registrado en la fiscalía, y le recordó que él, en medio de ese escándalo, no renunció a su candidatura como diputado, entonces que él no era quien para venirle a decir a él absolutamente nada, básicamente. Sin embargo, en ese momento el diputado Viales no negó no haber sido él quien... Ya eso era un motivo de alarma, ¿verdad? Porque cuando no sos vos, rapidito puedes salir a decir, no soy yo y por favor dejen de embarrarme con esto. En su lugar dijo... que se iba a referir voy a referirme al tema posteriormente. Entonces dice... Posteriormente fue el martes y dio una conferencia de prensa
mientras en Liberación Nacional estaban definiendo quién iba a ser su candidato a la presidencia, justamente. Ahorita regresamos sobre ese punto. Candidato a la presidencia del Congreso. De la Asamblea, correcto. Da una conferencia de prensa en la cual reconoce que fue él el que llegó en el vehículo de su hermano. Que es un Audi, nada más y nada menos. Exacto, pero un Audi viejo. No es un Audi nuevo. De Audi es Audi. Pero bueno, afirmó que ni él, ni su papá, ni sus familiares han tenido ningún vínculo con el narcotráfico, ni no han sido parte de ninguna investigación en esa línea. Y además anunció su renuncia temporal a la fracción, legislativa. La secretaría. Él es el secretario general del PLN, entonces dijo que se iba a apartar hasta que pasaran las internas para evitar que su escándalo se mezcle con el proceso que lleva Liberación. También renunció, y eso sí fue definitivo, a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Sí, la cual ha presidido desde que 2018. Inició su gestión. Y de paso dijo que va a pedirle a sus compañeros que no lo designen en esa comisión para el último año. Para el próximo periodo. Correcto, ahorita que empieza en mayo. ¿Algo más? Renunció además a la inmunidad, a su inmunidad parlamentaria. Pero eso es un formalismo para que la fiscalía no pueda excusarse en que tienen que pedir que le levanten la inmunidad, pero igual en este momento de investigación no hacía falta. Pero... Yo pongo en duda que uno pueda renunciar al fuero de imposibilidad penal cuando no hay un proceso abierto todavía. Yo tengo dudas de que eso se pueda hacer. En fin, lo importante es que lo hizo, y si la fiscalía dice, bueno, no se puede, y nada le impide volver a mandar la carta que por si ella se leyó en la Asamblea Legislativa. Exacto. En todo caso, al día siguiente prácticamente ya le estaban lloviendo las denuncias por el tema, ¿verdad? Una que le pedía a la fiscalía que investigara el mismo nexo. El mismo martes, ¿sí? Ya alguien se había presentado a solicitar que se le investigara. Y ayer, si no me equivoco, salió publicada en el Semanario de Universidad que se había presentado una denuncia anónima que aseguraba que un narcotraficante de la zona sur había financiado las campañas del papá de Gustavo Viales, el actual alcalde de Corredores, y de Gustavo Viales. Pues ahora le toca a la fiscalía investigar eso. Ahora, reconozcamos dentro de todo lo posible la reacción de Viales fue la correcta, de hacerse a un lado de estos espacios para que sean los diferentes encargados quienes definan qué debe suceder, que se realicen las investigaciones, pero por supuesto se esperaba más del plenario, que ante un escándalo de esta magnitud iniciaran por lo menos una investigación, y fue el diputado del PAC, Luis Ramón Carranza, quien originalmente dijo en sus redes sociales que iba a solicitar a Ingreso y Gasto que investigara el tema. Posteriormente pasó la sesión de Ingreso-Gasto el jueves, no se presentó el tema. Y Luis Ramón Carranza decidió presentar la moción en el plenario para que se integre una comisión especial investigadora. Correcto. Ahora, ahí hay que recordar, los diputados pueden pedirle a la Comisión de Ingreso y Gasto que abra un expediente, una investigación ahí a lo interno de la comisión, o se puede crear una comisión especial para temas específicos. También se le puede desde el plenario ordenar a una comisión en específica que haga una investigación en específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tema bien podía haber sido llevado a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, a la Comisión de Ingreso y Gasto, presentar las mociones en estas dos comisiones, o que desde el plenario se presentara la moción para ordenarle a esas dos comisiones que hicieran la investigación. En todo caso, el diputado no lo había presentado en Ingreso y Gasto, la presentó para la comisión especial y no se hubiera votado de no ser porque el berrinche, el escándalo y el zafarrancho que armó el jefe de fracción de Liberación Nacional. El jefe de fracción de Liberación fue por lana y salió trasquilado también. Quiso jugar de matón. Creo que eso no aplica ahí, pero siendo reales o manteniéndonos en la línea de los hechos, antes de que el jefe de fracción hablara,
La subjefa de fracción, Ana Karina Niño, habló señalando, digamos, primero quejándose por la reacción que estaba teniendo la gente, segundo diciéndole que Viales dio la respuesta correcta al hacerse a un lado, tercero aseguró que cualquier moción para investigar este tema se iba a contar con los votos de la fracción de Liberación porque ellos sí dan la cara, fue lo que dijo. Posteriormente le sobra tiempo, entra Luis Fernando y da un mensaje completamente fuera de lugar, diciendo que el plenario no es el lugar para esto, que se lleve a la comisión que corresponda, ya sea ingreso y gasto, seguridad de narcotráfico, y termina con una frase que alborotó el panel. Que para muchos de nosotros, excepto para May, es una amenaza. Yo no vi una amenaza ahí, pero sí entiendo que la gente lo haya percibido de esa forma. Que don Luis Fernando dijo que si el tema se insistía en llevar a plenario, pues que la agenda que se había construido para plenario pues iba a haber obstruida. Y cerró con broche de oro recordándole al PAC que ellos solo tienen 10 diputados y que la oposición son 47. Entonces uno sopesa esas dos cosas y las pone en contexto y uno dice, ¿qué está diciendo este mae? Que el resto de los 47 va a sabotear la agenda si esto se ve en plenario. Es que eso no es lo que entiendo del mensaje. Lo que yo, y aquí estoy haciendo una interpretación, pero Está siendo el abogado del diablo. Estoy haciendo abogado del diablo, pero lo que yo creo que él quiso decir es, si traemos esto aquí, no vamos a avanzar con lo que tenemos porque nos vamos a desviar. ¿Qué fue lo que pasó? Bullshit. Fue lo que pasó. Sí, porque él se puso a hacer berrinche. Exacto. Se puso a ser feo. Pero al final sí llevaban el tema y al final salió bien. Porque vamos a ver, después de la amenaza, el jefe de fracción del PAC pidió un receso. Tuvieron que irse a conversar con Luis Ramón Carranza y después del receso Luis Ramón Carranza dijo, ya presenté la moción. Sí. Si la amenaza era para que no la presentara, y qué pena, ya la presenté. Ya muy tarde, pero bueno, presenté. Los demás también. Y luego se armó un pleito ahí porque, vamos a ver, Luis Ramón y Carolina Hidalgo decían que esa moción sí se podía someter a votación cuando el presidente legislativo quisiera. Don Eduardo intervino y dijo, no puedo, esto es una moción de comisión especial, no es una moción de orden, que hay 10 mociones de orden antes. Esto va en un capítulo específico y que yo la ponga en el capítulo que corresponde no quiere decir que esté en contra. De hecho, dice él que él creía que todos iban a estar a favor de que se investigara el tema, y como efectivamente sucedió. Pero que él no podía saltarse la legalidad y bla, bla, bla. Pero bueno, cuando don Eduardo quiere hacer interpretaciones a su gusto, las hace, y esa fue una de esas. Ustedes saben lo que dicen, 2 abogados, 3 interpretaciones. Sí, Carolina Hidalgo, ella fue presidenta del Congreso en el primer año, y le dice, sí se puede, y lo hice yo como presidenta, inclusive para abrir investigaciones en contra de mi partido y en contra mío misma, de cuando la estaban investigando por la pérdida de las páginas del informe sobre Luis Guillermo Solís y el cementazo. En fin, Luis Ramón cerró diciendo que mientras esa moción no fuera sometida a votación, él iba a decirlo cada día. Él lo iba a recordar. Él iba a recordar cada día de que la moción no se había sometido a votación. Entonces don Luis Fernando le dijo que era un payaso, nuevamente, que estaba distrayendo de temas importantes. Y tuvo que salir Carlos Ricardo Benavides nuevamente, el jefe de fracción emérito, por lo visto, de Liberación, porque es el que le sale regla a las tortas, a presentar una moción de posposición para que se pudiera entrar a ver la moción. Y aunque también se le fue encima el PAC, porque le dijo que estaban haciendo politiquería y show en las filas del frente. Entonces enseñaron ahí una moción para saltarse todos los temas y pasar directo a esa moción de Luis Ramón. Y pasó algo muy gracioso, porque entonces en ese momento Eduardo Cruzan pidió un receso de 5 minutos para reunirse con los jefes de fracción, pero lo que pasa es que había una lista ya grande de gente que había pedido la palabra por el orden, y entonces cuando él dijo, voy a declarar un receso, todo el mundo empezó a gritar y a hacerle señas. Y él dijo, necesito hablar con los jefes de fracción. Se mantuvo firme, eso fue muy bueno, don Eduardo, porque claro, y al final en circunstancias normales sí hubiese cedido, y al final, exactamente, se mantuvo firme y al final casi nadie habló. Declaró el receso, y al final la moción de liberación no fue necesaria verla, porque la unanimidad de los jefes de fracción decidió que se viera la moción de Luis Ramón Carranza, lo que le daba la razón a Carolina de que sí se podía ver en cualquier momento. En fin, la moción fue aprobada con 49 votos a favor, que eran todos los que estaban presentes en ese momento. Va a estar integrada por 2 diputados de Liberación, uno del PAC, uno del PUSC,
uno de Restauración, uno de los minoritarios y uno de los independientes, que ya los independientes dijeron que va a ser doña Zoila Bolio. Los independientes me parece que muy inteligentemente de una vez ahí mismo se pusieron de acuerdo para que después no digan que los que están atrasando. Sí. De hecho, don Eduardo pidió que ya el lunes le entreguen la lista, sí. Correcto, pero bueno, eso fue. Eso fue. Sí, vamos dato curioso que resaltó el colega Oscar Ulloa en Twitter, es que todo esto inició, el primero que llevó el tema al plenario fue Pedro Muñoz, quien no estuvo cuando se dio todo este despelote y cuando se terminó votando para hacer la investigación. Solo llegó a votar. Se perdió todo el rédito político. Perdió toda su posibilidad de rédito de lo que él había iniciado por no estar en el plenario. Sí, pero vamos a ver, acá viene el motivo por el que yo decidí que esta semana fuera Luis Ramón Carranza el diputado de la semana. Esto que hace Pedro Muñoz es oportunismo. Correcto. Lo que hizo con el tema de don Gustavo Viales es mero oportunismo político. Y mal oportunismo. Y así se lo hizo ver... Y así se lo hizo ver el propio Gustavo Viales cuando le pidió la renuncia el lunes. En cambio, yo sí tengo constancia y recuerdo que don Luis Ramón Carranza siempre ha tenido muy presente el tema de la infiltración del narco en municipalidades, en la clase política en general, desde que asumió como diputado. Y él mismo dice, esto lo vengo haciendo desde que soy periodista hace 30 años. Y lo hice como regidor y ahora lo hago como diputado. Entonces, porque ahí está la diferencia. O sea, él tiene ya, y está documentado en las actas, porque él ha sido muy insistente en, por ejemplo, reprocharle a Emilia Navas que no haga nada, que la fiscalía no haga nada ante el narco y lavado de dinero que se da en la zona norte, etcétera. O sea, siempre es un tema que él siempre ha tenido presente. Ahí está la diferencia entre él y el oportunismo de Pedro Muñoz. Y dado que presentó la moción y al final logró que todos lo aprobaran, con la ayuda de Luis Fernando. Con la ayuda indirecta de don Luis Fernando Chacón, pues bueno, es por eso que don Luis Ramón Carranza es el diputado esta semana. Y hablando de don Luis Fernando y sus metidas de pata como jefe de fracción, no es la primera vez que mete las patas. Lo hizo cuando firmó el pronunciamiento pidiéndole a la Sala Constitucional que pospusiera 18 meses después de terminada la pandemia el tema de matrimonio igualitario. Correcto. Y luego tuvo que quitar la firma porque todo el mundo fue como, usted es jefe de fracción, usted no... O sea, tiene que olvidar, en el momento que usted asumió ese puesto, todo lo que usted hace, lo hace a nombre de su fracción. No puede hacer cosas a título individual. Y por eso es que cuando él mete las patas con el discurso de ayer, se tira abajo lo que había dicho previamente Karina Niño. En fin, correcto. Por eso los partidos no deberían tomarse tan a la ligera la elección de sus jefaturas y subjefaturas de fracción. Sin embargo, ahí vimos como un precandidato presidencial, ex candidato presidencial, le impuso al PLN nada más y nada menos que a David Gurzón Cerdas como subjefe de fracción, dejando relegada a doña Yoleni León, que ya llevaba varias semanas trabajando por obtener ese puesto. Para actualizar en eso, Liberación, en su reunión que tuvieron ese martes, decidió nombrar de jefa de fracción a la diputada María José Corrales de San Carlos. Que para mí Yoleni debería haber sido la jefa de fracción, pero bueno. Fue el acuerdo alcanzado. Y de subjefe de fracción se puso al diputado de Limón, David Gurzón, conocido por el enfrentamiento... Tener 2 procesos penales abiertos por violación de la libre determinación del votante, por ofrecer dádivas a cambio de votos y agredir a un asesor de su propio partido. Correcto. Pero bueno, fueron los acuerdos que alcanzaron Antonio Álvarez de Santi y Figueres, según reportó La Nación en su edición de ayer. Que ya teníamos el chisme y nada más, y ya tenemos varios chismes sobre las cosas que van a pasar. Y todos se han ido confirmando. Lamentablemente. El que espero que no se confirme, y lo voy a decir abiertamente, es que Franja Nicolás va a ser candidata a la vicepresidenta de la República. Ese chisme no está Espero en mi que sea lista un de chisme chismes. y de mal gusto. Lo que sí iba a mencionar también es que me llama la atención porque, por ejemplo, desde que la unidad anunció que su nuevo jefe de fracción es Pablo Heriberto Abarca y su subjefa es Araceli. Bueno, Araceli nunca llega, pero... Está en aislamiento por COVID, no seas grosero. Ah, sí, cierto. No, pero eso pasó después. Eso fue después. Esto fue esta semana.
Pablo Heriberto ha asumido desde ya el rol de ser, digamos, quien manda los comunicados. Desde esta semana es él el que ha dado las declaraciones. Ya me se olvidó quién es el jefe de fracción hasta ahorita. Era Peña. Peña nunca daba declaraciones. Sí, la que daba siempre era Shirley. Pero bueno, él y en medio de esta discusión, él fue el que habló, digamos, de la unidad. Fue don Pablo el que alzó la voz, incluso cuando se empezaron a votar las mociones para extender la agenda la próxima semana. Fue él el que dijo, bueno, si sin control político no lo vamos a votar. Y lo cumplió, toda la fracción, excepto María Vita, pero ya sabemos cómo es el tema con María Vita. Pero bueno, lo que me llama la atención es que él sí ya, en la unidad, ya asumieron la transición de quién es el nuevo jefe de fracción. En Liberación, todavía no. Y creo que les hubiera salvado la tanda en esta ocasión. Creo que hay transiciones más fáciles o más fáciles unas que las otras. A desgracia de que me digan adultocentrista y toda la cagada, siendo yo igualmente joven, yo tengo mis reservas sobre el desempeño que pueda tener María José Corrales controlando a esos 16 mamulones. No voy a Tengo mis severas dudas. Además que es una fracción absolutamente dividida, como ya vimos. Silvia Hernández, quedó electa candidata a la presidencia del Congreso después de varias rondas fallidas en las que hubo un empate de 8 votos. Y el voto del desempate, que era de don Jorge Luis Fonseca, no podía darse porque don Jorge Luis votaba en blanco porque él quería ser candidato a la presidencia del Congreso. Eso es ser necio, digamos. Ya, porque eso es no correr relevante, ya es vicepresidente y Eduardo Cruxen le ha dado muchas oportunidades para que presida. Le gustó estar al frente. ¿Y a quién no, verdad? Bueno, vamos a ver, pero para nadie es un secreto que don Jorge Luis tiene un estilo de conducción del plenario bastante bueno. Muy eficiente. Es muy eficiente y tiene menos anticuerpos que Eduardo Cruxen. Por ejemplo, Patricia Villegas no insulta a Jorge Luis Fonseca como si lo hace con Eduardo Cruxen. Walter Muñoz. Ni Walter Muñoz, sí. Ok, pero ya que hablaste de Silvia, pasemos de una vez al tema. Ya lo dijiste, lo que íbamos a hacer era, de momento, las dos candidatas que tenemos, son dos candidatas. Para la presidencia de la Asamblea Legislativa. María Vita Monge por la unidad, Silvia Hernández por el PUSC. Como ustedes... Por Liberación. Por Liberación, Jesus. Es que este ruido de fondo que está ahí no me deja concentrarme. Es un saxofón, no es delicado. Pero bueno, lo que íbamos a comentarles es que como ya actualizamos nuestra base de datos para el sitio de Asamblea que saldrá en las próximas... meses, semanas ya, ¿cuánto falta? Bueno, estará próximo a salir, pero entonces ya tenemos las estadísticas de asistencia, votación y a las sesiones de todos los 57 diputadas y diputados. Entonces, por ejemplo, comparando a las dos candidatas, Silvia tiene una mejor asistencia. Llega a 9 de cada 10 sesiones aproximadamente y... Eso en cuanto a las sesiones. Aquí hay que recordar, los diputados pueden llegar a una sesión y no estar en las votaciones. Nosotros llevamos el registro de la asistencia. Aplican la Pedro Muñoz y Francia Nicolás. Exacto, llevamos la asistencia de la sesión propiamente y también como registramos las votaciones que se realizan en un día, no registramos absolutamente todas, pero registramos todo lo importante. Sí, no vamos a registrar minutos de silencio, por ejemplo. Depende del minuto de silencio. Sí, o sea, igual también depende del resultado de las votaciones. Si es un minuto de silencio... ¿Y se rechaza? Y no, si se rechaza, sí. O hay una votación dividida, pues ahí sí. Pero bueno, registramos todos los primeros y segundos debates. Los terceros, los cuartos y los quintos. Todos los debates de reforma constitucional. Las dispensas de trámites. Las vías rápidas. Las admisibilidades de reforma constitucional. La extensión del plazo cuatrienal de proyectos y algunas... La creación de comisiones. Mociones de fondo cuando el plenario se convierte en comisión y se aprueban usualmente. No todas las que se rechazan. Y cuando son relevantes, sí, porque hay unas mociones de fondo que se aprueban que son cambios de puntos o comas y esas son puras tonteras. Exacto, pero bueno, el punto es que tenemos ya una base de datos de casi 1,250 votaciones de estos 3 años y según esto, Silvia se ausenta casi que una quinta parte de las votaciones. Más de una quinta parte, el 22% de las votaciones está ausente. Por su parte, María Vita llega al
84% de las sesiones. 8 de cada 10 casi. Sí. Casi 9 de cada 10. Es que está ahí en el medio, por eso es que no lo puse en 1 de cada 10, porque si no le estoy dando de más. Pero se ausenta a casi 1 de cada 4 votaciones. Ella no está presente en el 24.78% de las votaciones que tenemos registradas. En cuanto a su gestión, digamos, como legisladoras proponentes de leyes, del lado de Silvia tenemos que ha presentado 14 proyectos de ley en estos 3 años. Que acá aclaramos que solo estamos contando proyectos en los que ella es o proponente única o primera proponente. O sea, que es la primera firma de un proyecto que es suscrito por varios diputados. Correcto, y eso porque en la costumbre parlamentaria se sobreentiende que la primera firma es quien trabajó el texto y buscó el apoyo de los demás. Sí. Habrá algunas excepciones donde se hace trabajo colaborativo, y ya ese no es problema nuestro. Exacto, pero las excepciones no son la regla. Entonces, para la estadística registramos la primera firma. Sirva esto para que se maten entre los diputados cuando trabajen proyectos en conjunto, porque la primera firma es muy relevante. La primera es la que cuenta. Y esto no solo lo hacemos nosotros, la Asamblea Legislativa también lleva sus estadísticas de esa forma, así que por supuesto es un dato importante. Pero bueno, y no vamos a distinguir entre proyectos individuales y con más firmas, porque eso no tiene sentido. No. Pero bueno, ha presentado 14 proyectos como primera firma, o sea, que salen de su despacho, podemos decir, de los cuales 2 se han aprobado. El que se aprobó fue uno que permitía concesionar el mantenimiento de obras públicas a empresas privadas, y el otro era una reforma a la Ley General de Contratación Administrativa, me parece. El de obras públicas o a la ley de concesiones, no recuerdo. Eso es para que se pueda concesionar el mantenimiento de las obras públicas. Eso ya lo dije, no estás poniendo atención. No, pero bueno. Me pescaste. El otro era el que transformó el otro, ese es el que estoy hablando. El otro es la creación de la promotora costarricense de la innovación, que crea esta promotora y hace una reforma al MISID. No la crea, sino que reforma lo que ya existía, que creo que era el CONICIT, una de esas otras instituciones. Correcto. Ahora pasa a ser promotora costarricense de innovación. Del lado de María Vita tenemos que ha presentado 9 proyectos de ley, de los cuales solo 1 ha sido aprobado. Y el que se aprobó tiene que ver con un cambio en el Código Familia, en la redacción que decía que el hombre era el que sostenía económicamente el hogar, y ella lo reformó de forma tal que diga que ambas partes de un matrimonio son las que tienen la responsabilidad económica sobre el hogar. Bueno, y al final ni siquiera fue que tanto hombre como mujer tienen la misma responsabilidad, sino que los cónyuges. Los cónyuges. Esa es una creo que fue la primera reforma legal que se hizo de la larga lista de reformas que se necesitan hacer para adaptar la legislación al tema del matrimonio igualitario. Correcto, pero bueno, esto nada más para comentarles un poco de las estadísticas que estamos llevando, muchas de las cuales las van a poder ver en el sitio una vez que salgamos con asamblea nuevamente, y que podrán usar para revisar cómo votaron los diputados, qué proyectos han presentado. Ahí van a estar enlazados los textos de los proyectos. Aprovecho para hacer un comercial a las personas que nos escuchan esta semana por Spotify y no están suscritas y no reciben el correo de resumen de Barra de Prensa. A partir de esta semana vamos a incluir en el correo de los sábados la sección de nuevos proyectos, donde vamos a meter cuáles son los proyectos que se han presentado durante la semana anterior. No me haga cara que esto ya lo discutimos y está en el chat. No lo sé yo. Pero bueno, pasamos al tema de... Bueno, te comprometen en un podcast que está subido en todas las plataformas. Yo te dije que yo lo iba a meter. Ah, bueno, pura vida entonces. Es que Lucho, cero retentivo últimamente. Anda distraído este muchacho. Empleo público siguió dominando la agenda de esta semana. El lunes el Ejecutivo dijo... Todos estamos hartos de empleo público. El Ejecutivo dijo, ok, convoco 180 nuevos proyectos para que puedan trabajar y avanzar. Muchos están en comisión. El miércoles los diputados decidieron no votarle a favor sesiones extraordinarias para terminar de conocer el proyecto la próxima semana. Entonces el Ejecutivo dijo, no más. Les desconvocó todos los 180 proyectos. Les desconvocó todo y les dejó solo empleo público. El jueves volvió a convocar los 180 proyectos. Porque se aprobaron la moción. En realidad los convocó antes de que se aprobara la moción. No, pero obviamente ya se sabía que se iba a aprobar. Es que vamos a ver, ya había un acuerdo de que para que se volvieran a convocar los proyectos,
la moción de sesiones extraordinarias tenía que contener el capítulo de control político, que era lo que varios diputados de oposición llevaban reclamando. La primera moción, las mociones que se sometieron a votación el miércoles y las primeras del jueves no tenían eso incluido. Entonces don Pablo Heriberto dijo, aquí se está incumpliendo el acuerdo que teníamos alcanzado, por favor vamos al receso y hacemos la moción como tiene que hacerse. Carlos Ricardo Benavides dijo, dice, el precio que hay que pagar para que podamos sacar este proyecto es 30 minutos de control político, por favor hagámoslo y ya. Y bueno, se presentó la moción y al final solo votaron en contra Villalta, Walter Muñoz y Patricia Villegas. Los del PIN que están en contra de esto, me encantó. En uno de los programas de Desde el Búnker de Oscar Ulloa, entrevistó a Zoila Bolio. Zoila decía, estaba hablando de su separación con el PIN y las diferencias que tenía, y Zoila lo decía muy claramente, es que Silvia y Walter son empleados públicos, ellos terminan de ser diputados y regresan a sus plazas en la Caja y en el MEP, me parece. Sí. Entonces están completamente opuestos a cualquier reforma de empleo público. Claro. Pero bueno, ellos han dejado claro que así es y se han opuesto, y de hecho Walter Muñoz yo creo que es de los que más ha hablado con sus mociones para extender esta discusión. Todos estamos hartos de Walter Muñoz y aún quedan un montón de mociones. Dado el pleito del jueves, solo se avanzaron 3 mociones de revisión, entonces aún quedan varias mociones, creo que son como más de 60, y todavía quedan un montón de Walter Muñoz, quien usa los 5 minutos y duran 3 minutos votando, entonces aún tenemos Walter Muñoz para el rato. Correcto, pero bueno, ¿qué sí se logró reformar en empleo público esta semana? Se aprobaron un par de modificaciones, me parece que incluía acciones afirmativas para personas jóvenes. Se aprobó una moción para que las universidades puedan emitir su normativa interna respecto a fase recursiva, otra para que el personal de la alta dirección pública se rija por el principio de igualdad de oportunidades con criterios de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y otras condiciones libres de toda forma de discriminación, y otra para que los postulados rectores que orienten el reclutamiento y selección de personal en el Estado incluya en los procesos de selección a personas menores de 35 años que no tienen experiencia. Adicionalmente, estas 2 últimas fueron mociones de doña Nilsen Pérez del PAC que fueron aprobadas. Hubo una moción que me parece presentó Carolina, para que dentro de empleo público se eliminaran los 500 litros de gasolina de los diputados. Eso fue de Villalta. Ah, fue Villalta. Sí. Ok, entonces explícalo vos. Don José María lleva insistiendo desde hace meses que hay que eliminar el privilegio de los 500 litros mensuales de gasolina que tienen los diputados. Él presentó e impulsó estas mociones en la Comisión de Gobierno y Administración, donde le fueron rechazadas bajo el pretexto de que eran inconexas. Don José María las reiteró en el plenario, las defendió y nuevamente le fueron rechazadas bajo el pretexto de que son inconexas. Y entonces aquí a mí me daba rabia esto el lunes, porque el argumento de la inconexidad no se sustenta. Si esta es la ley de marco de empleo público y estás tocando los sistemas de remuneración de los 3 poderes del Estado y las instituciones autónomas y las instituciones con autonomía, no hay ninguna inconexidad en que te quites uno de tus rubros salariales como lo es la gasolina. Correcto. Entonces no es inconexo. No lo es. Eso no es inconexo, y ahí don Carlos Ricardo Benavides me temo que no lleva razón en eso. Es que, a ver, aquí cada quien, como con todo, cuando le sirve es inconstitucional, cuando no le sirve no es inconstitucional. Cuando le sirve es inconexo, cuando no le sirve no es inconexo. Vamos a ver, y la eventual inconexidad solo sería un problema si alguno de los 57 tuviera el descaro de ir a reclamar eso a la Sala Constitucional. Sabemos que hay más de 10 que lo podrían hacer. En fin, la moción recibió 20 votos a favor y 28 en contra, por lo que fue rechazada. Luego salieron diputados como Pablo Heriberto Abarca a decir, es que hay un proyecto de ley de Franji Nicolás que además de a los diputados le quita la gasolina a todos los demás altos jerarcas del Estado. Muy bien. Ningún otro jerarca tiene gasolina como tienen los diputados. Ahí está. No nos dejemos engañar. Lo que tienen son vehículos oficiales que pueden usar única y exclusivamente para uso oficial y para los cuales hay bitácoras. Cosa que ellos no tienen que reportar con su uso de gasolina. Pero bueno, yo creo que con eso estamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos de hoy en 8.
Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr